Pues he hecho micro café, pero o sea, sí se hace el café y ya me hace café. Todos aquí vivimos a punta de golpe de café. Yo ya no puedo tomar café, pero bueno, este, me encanta poder entrevistarte para poder decirte un poco lo que es organizar este festival en esta pandemia y en estas cosas que, bueno, a veces uno recibe tantas cosas y uno no sabe exactamente a dónde ir. Cuéntame un poquito qué es este festival, quién es Elsa Cross, todo lo que está pasando alrededor de ella, ¿no? Mira, bueno, primero muchas gracias por el espacio y lo más importante es Elsa Cross, esta segundo coloquio de poesía iberoamericana está dedicado como siempre a Elsa Cross, que era la cátedra de poesía iberoamericana. Elsa me parece una de las voces fundamentales de la poesía contemporánea en México y en Iberoamérica. Es premio nacional, ¿no? Su voz que es muy reflexiva, pero al mismo tiempo muy delicada, muy suave y al mismo tiempo muy potente. Tiene la virtud no solamente de ser una de las grandes poetas de este país, sino también de tener una larga trayectoria como académica y como traductora. Entonces, yo creo que toda esta conjunción como humanista que tiene Elsa, como maestra, como tutora, como traductora, con todo lo que ha estudiado sobre filosofía y religión, sobre la India, me parecía que, y de alguna manera corresponde que la cátedra de poesía esté dedicada justamente a ella. La cátedra tiene 2 años de haberse creado, es una organización que se hace entre la Universidad del Claustro de Sor Juana a través de difusión cultural y la Casa del Poeta. Y en este segundo coloquio lo que nos interesaba sobre todo era justamente pensar como la idea de qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando en esta fricción, en estas diferencias, en esos acercamientos, en esto que vemos, por ejemplo, que el premio Espasa, que se lo acaba de ganar un poeta venezolano, que básicamente es una estrella del Instapoet, ¿no? Es un Instapoeta que está en el Instagram y que para muchos autores, pues podemos pensar que a lo mejor su poesía no tiene una complejidad o una hondura, ¿no? Pero sin embargo tiene 700,000 seguidores y bueno, parece que a las editoriales les interesa. Entonces, bueno, más allá de los prejuicios, pensar si a lo mejor no hay también, a partir de algún planteamiento como lo que él hace, este tipo de poesía, una suerte de polinización también poética, que una lectura te lleva a otra y a otra y a otra, y entonces esos lectores jóvenes que están leyéndolo a él, a lo mejor pueden llegar en algún momento a leer, por ejemplo, a Rafael Cadena, ¿no? Que también es un poeta venezolano que a mí me parece un extraordinario poeta. Entonces creo que el segundo coloquio de poesía iberoamericana se plantea justamente como eso, como un espacio para ir pensando y repensando estas escrituras contemporáneas, entender cómo estamos yendo y viniendo a la tradición, qué se está moviendo con las nuevas plataformas, con la digitalidad, con la virtualidad, y estas preguntas y reflexiones pues darán paso a una lectura viva de lo que está sucediendo en la escena poética iberoamericana hoy en día. Bueno, tú en ese sentido vas un poco con la teoría de Taibo, que dice, si van a leer un Harry Potter, tarde o temprano van a caer en algún autor. A mí no me queda tan claro con el tema de la poesía. Planeta, por ejemplo, ha sacado algunas poetas que son desastrosas, digamos, y claro, tienen un montón de seguidores, pero no diría yo que eso es poesía, digamos. Estoy de acuerdo. Soy bastante escéptica frente a eso, ¿no? Tal vez porque soy vieja, ¿no? No, para nada. Pues yo también, no somos casi contemporáneas, Ajá. queridísima Mónica. No, lo que yo creo es que hay que entender que hay muchas formas de lectura. O sea, no creo que, o sea, no creo que un lector que lea o una poesía, digamos, de corte confesional y de corte como aspiracional a la felicidad absoluta, que no existe, por cierto, sea un lector que inmediatamente vaya a llegar, por ejemplo, a Federico García Lorca o a Rafael Cadenas o María Auxiliadora Álvarez. No, para nada. Creo que más bien lo que hay que entender es que, bueno, ahí hay un lector. Entonces, esos lectores, esos 700,000 seguidores que tiene, por ejemplo, este joven, este chico poeta, o este chico, que no sabemos si es poeta o no, Uh -huh. eh,
¿qué podemos hacer? La otra poesía. ¿Qué podemos hacer, digamos, para crear estos espacios de reflexión, para convocar a estos lectores y decirles que hay otros tipos de poesía? O sea, yo creo que ahí es donde nosotros, justamente con un coloquio como este, digital, que se queda todo documentado de manera digital, porque todo va a estar en el espacio del Facebook Live de Difusión Claustro y en el Claustro TV. O sea, todo esto que queda aquí, todas estas discusiones, son accesibles a cualquier lector digital de todo el mundo. Entonces, pensar, por ejemplo, en las escrituras en expansión, qué sucede con el lenguaje, con autores como Tania Huntington o Michelle Pérez Lobo, que ambas son, bueno, Tania mexicoamericana y Michelle mexicana, y Daniel Borsutsky, ¿no? Que es un chileno que vive en Estados Unidos, que han trabajado con medios digitales y que han trabajado con fotografía y que han trabajado con pintura, en el caso de Tania, en el caso de Michelle, con poesía visual. O sea, creo que ahí es donde de pronto hay que decir, bueno, no estoy equiparando que lo que haga un poeta como este muchacho que se ganó el Espasa sea semejante a la calidad literaria de, por ejemplo, alguien como Chus Pató, que es una de nuestras invitadas de honor, que es una de las poetas vivas más importantes de España, que escribe en gallego, ¿no? Para nada. Pero sí que hay que entender que hay múltiples formas de lectura y una de las cosas que la pandemia abrió fue justamente eso, darnos cuenta que no, que el libro, como lo conocemos, un libro de papel impreso, no es el único espacio en el cual puede habitar la textualidad, ¿no? Y creo que a mí la sacudida que le dio la pandemia al mundo editorial, bueno, era ya absolutamente necesaria. La cosa es qué va a pasar, la cosa es que nos estamos cuestionando los editores, las editoriales y cómo va a ser la conexión con ese lector más allá de las plataformas y qué es lo que estamos hablando y qué es lo que estamos diciendo como creadores a esos lectores, ¿no? Creo que por ahí va la investigación también de este coloquio. ¿Hay algún trabajo que se refiera a Elsa Cross, sobre todo su relación o su herencia con Octavio Paz, en este sentido, esta poesía que va un poco a la India, que no sé tampoco si ahora se lee tanto, digamos, también, ¿no? Perdón que esté un poco, No, no, un poco no, yo sí, discutidora, no, no, pero me encanta el escepticismo. Fíjate que hay una mesa, justamente hay una mesa sobre las formas tradicionales reconfiguradas, hablando justamente sobre esto, ¿no? Hay una mesa que toca esto, ¿no? Que es donde está Andrés Fischer, que es chileno y vive en Estados Unidos, Tania Favela, Samir Delgado y Ezequiel Seidenberg, que es qué pasa con el soneto, qué pasa con el verso alejandrino, qué pasa con el endecasílabo, qué pasa con las miradas. A mí no solamente me interesan las formas tradicionales, sino lo que implica mirar desde las formas tradicionales y reconfigurarlas con la mirada de lo que nos está pasando hoy en día. Entonces, yo creo que Elsa Cross, podríamos pensar que de alguna manera ella es una voz profundamente del siglo XX, ¿no? Podríamos decirlo así, pero en realidad creo que sigue vinculando y sigue viendo ciertas cosas, igual que Coral Bracho, igual que David Huerta, igual que tantos otros autores de esa generación, que siguen lanzando un pulso poético desde esa mirada, ¿no? De quizá muy afincada en el siglo XX, pero que siguen mirando lo contemporáneo, pues piensa en Nelson, sigue publicando, sigue haciendo investigaciones, y yo creo que hay que ver, no hay que olvidarnos de dónde venimos. O sea, yo sí soy de la idea de que todos tenemos un linaje de poético del cual venimos. Yo, por ejemplo, sé que muchas de las lecturas que hice de Octavio Paz, Blanco de Octavio Paz, Ladera Este de Octavio Paz, son libros esenciales, ¿no? Que para mí son esenciales, igual que El Primero Sueño de Sor Juana, igual que los libros, no sé, pienso en la propia Elsa o Coral que acabo de mencionar, y tantos otros Javier poetas, Villaurrutia, ni ¿no? hablar. Perdóname. Javier Villaurrutia, que es Bueno, un gran todos los maestro. contemporáneos, o sea, Claro. todos los contemporáneos, Javier Villarruta, Jorge Cuesta, Canta un Dios Mineral, Muerte sin fin, en fin, no venimos gratuitamente de la nada. Que eso sí es una cosa que sucede de pronto siento yo con los jóvenes, que les cuesta de pronto entender que no, el pasado no es, o sea, el pasado no es el autor que están leyendo que ya les parece viejo porque tiene 30 años, no. O sea, el linaje poético viene desde siglos
y siglos atrás, desde Homero, desde Horacio, desde Virgilio, en fin, eso sí es lo que hay que recuperar. Entonces, esta mesa justo está afincada en pensar estas formas tradicionales reconfiguradas que plantean y cuáles son los retos en ellas, ¿no? Entonces, por eso me parece importante que todo el tiempo el coloquio está hablando entre lo que nos antecede, lo que estamos haciendo ahorita y las posibilidades del futuro. Bueno, otra de las cosas también tiene que ver con el mercado, digamos, que es una cosa que me parece que también tenemos que analizar, porque, por ejemplo, está Sara Uribe, es una gran poeta, por supuesto que no voy a decir nada con respecto a ella, pero hay miles de poetas más tan valiosas como Sara Uribe, incluso a veces más, que no son para nada nombradas, digamos. Hay una poeta, Enrique, que es prima de Álvaro en Guadalajara, que es maravillosa, por ejemplo, ¿no? Me encanta que esté Sisi en el coloquio, porque es una persona poeta totalmente, digamos, ¿no? Es decir, ella es poeta todo el tiempo y mañana, por ejemplo, va a dar un curso y es la primera vez que yo voy a tener, voy a hacer un curso con ella, digamos, ¿no? Entonces digo, eh, la admiro profundamente. Entonces pareciera ser que el mercado a veces se acerca a la poesía y es tan decadente el mercado, tan horrible, ¿no? Es que hay una cosa importante, Mónica, que ahí sí creo que esa sí es una gran discusión. Uh-huh. ¿Qué es? A ver, el premio Espasa tenía, creo que, no sé cuántos, 50,000 euros, 25,000 euros, no sé, una cantidad así brutal. Es el premio con más dinero que hay, aparte de la Acuña, ¿no? Del Manuel Acuña aquí en México. ¿El poeta escribe para ganarse premios? Esa es mi pregunta. O sea, ¿tú escribes para ganarte premios? ¿Tú escribes? La poesía, una de las cosas, y yo lo he dicho en entrevistas, una de las maravillas que tenía la poesía es que no respondía al mercado. Es que tú tenías la libertad justo de hacer lo que quisieras y de hacer todas estas experimentaciones con lo que quisieras, como las vanguardias, como todo lo que se hizo en las vanguardias, ¿no? Como Tristan Tzara, como todo lo que se hizo en el Cabaret Voltaire, en fin, justamente porque no estabas en el mercado, justamente porque no tienes que, como un novelista, responder al mercado y entregar una novela de manera anual o de manera bianual, porque el mercado te lo exige. La poesía no pasaba o no pasa, bueno, mi idea es que no tendría que pasar por ahí, y justamente al pasar por ahí compromete su propia libertad. Compromete su propia libertad. Yo creo que hay cosas que tienen que ver con las temáticas, así tal cual con las temáticas. Es decir, está de moda la migración, está de moda los libros que hablan, yo lo he visto, he sido jurado de premios, y he visto cómo los temas del cáncer, los temas de la migración, ¿no? de ser migrante, los temas de ser mujer violentada, los temas del feminicidio, o los temas de una poética no La maternidad. o de la maternidad, están de moda, y entonces se pone de moda y entonces todo va por ahí, ¿no? Todos los libros que se empiezan a ver, lo que se visibiliza, se empieza a ver por ahí y entonces se empieza a ser políticamente correcto, por ejemplo, autores más o menos, ¿no? Invitarlos a todos lados a hacer grandes estudios en las universidades norteamericanas porque hablan sobre feminicidio, sobre violencia sobre las mujeres, sobre migración, etcétera. Y entonces son los poemas más estudiados de las universidades norteamericanas. Yo conozco poetas que escriben desde otras latitudes, hombres y mujeres, que no están ahí, que no pasan por ahí, y mi apuesta muchas veces es por esos autores. O sea, esos autores están haciendo parte de la poesía más interesante, como Sisi, como tú lo acabas bien de decir, y sin embargo eso no significa que Sisi esté en el hit parade de las investigaciones, ¿me entiendes?, de las universidades norteamericanas, porque no pasa por la agenda Claro. política, o porque no pasa, ¿no?, por lo que exige que se tiene que investigar. Yo creo que el verdadero poeta tiene que prescindir de ello, tiene que escribir sobre lo que tenga que escribir, con las temáticas que quiere escribir, con las voces que quiere escribir. Por ejemplo, a mí me molesta mucho que, sobre todo cuando son autoras, hay esta cosa de la expectativa de que una autora tiene que escribir sobre temas femeninos. Y ya no estamos hablando de un erotismo a
a la Anne Sexton, ¿no? O un sufrimiento a la Sylvia Plath, sino estamos hablando de una cosa que tiene que ver con el feminismo ultranza o una poética superfeminista o de la maternidad como si fuera una especie de alumbramiento divino. Y yo creo que, pues si no quieres escribir de eso, pues no tienes que escribir de eso. O sea, me parece impresionante que sigamos todavía viendo premios que siguen una y otra vez no premiando a las mujeres porque hay que ser. Yo he estado en jurados donde políticamente correcto, los otros jurados te dicen, es que es mujer, hay que premiarla, y aparte el libro habla sobre violencia que se ejerce sobre mujeres. Oye, no puede ser. Yo me he peleado así cantidad de veces justamente por eso, porque en realidad el juicio poético o el juicio por el cual de alguna manera uno tiene que ver ese libro o entender ese libro, no tendría que pasar por una carga que tiene que ver con eso, con lo políticamente correcto, ¿no? Y Sí, a lo por mejor otro cuando lado, alguien oiga esto van a decir, pero ¿cómo? ¿Qué está diciendo Rocío? Pero sí es importantísimo que se visibilicen esas poéticas. No, no, sí, estoy de acuerdo, pero también que se visibilicen otras poéticas de otro tipo de temas, ¿no? Que como tú dices, no pasan por la agenda. una de No las cosas que a mí me interesaría mucho debatir es precisamente cuál es la novela que nos llama de las mujeres, porque está todo, o sea, todo el tiempo está con el tema de las mujeres, las mujeres, las mujeres. Se escriben un montón de libros, uno los lee, algunos son valiosos, otros no, pero ¿cuál es la novela que nos saca de nuestro ser? Hasta ahora están escritas por hombres. Y a mí me interesaría mucho discutir eso, digamos, ¿no? Es decir, o yo leo mal o las mujeres leemos mal, ¿qué es lo que está pasando? Sin embargo, el mercado, estoy cubriendo las ferias, si estoy cubriendo los coloquios, siempre invitan a los mismos. bueno, esa es una Siempre, cosa que, y siempre es el mismo tema. Entonces digo, es tan aburrido el tema literario que me parece maravilloso poder estar en este coloquio para poder aprender. Porque una de las cosas que también tenemos es que tenemos mucho que aprender. No tenemos tanto que enseñar. No sé si eso lo ves tú, Rocío. sí, yo creo que o sea, justo la pandemia lo que vino también a enseñarnos es humildad. O sea, que no eres el máximo sabio del mundo que se sabe todo lo habido y por haber. Y que es más, si te sabes toda la historia de la literatura del siglo XX y te sabes 25 citas citables de memoria y eres un name dropper, o sea, que sabes, siempre estás con la cita citable de cualquier cosa y has leído todos los libros de la literatura y de la poesía mexicana, no es suficiente. El mundo va más adelante de esas cosas. Y en realidad lo que sucede es que siempre, exacto, siempre estamos aprendiendo y siempre hay que tener la apertura y la humildad de seguir aprendiendo. Y el coloquio tiene esa idea. O sea, primero, no están los que siempre están. Eh, hay autores muy jóvenes como Lucía Rueda, por ejemplo, que es una poeta joven que estudió en el claustro, o Samir Delgado, que es un poeta español que vive en México, o Eliana Hernández de Colombia. O sea, personas que no necesariamente pasan por, o Andrés Fischer, que a mí me parece un poeta interesantísimo, que ha hecho traducción, que es de un perfil bajísimo y que me parece importante leerlo, o a la propia a Rosa Alcalá, o Ana Fortuño, o a Lobo, o a Chus Pato, a Chus Pato, que es esta poeta gallega que en México es desconocida, pero que en España se le conoce entre la gente que le gusta la poesía, porque es una autora, a mi parecer, interesantísima, o el propio Ricardo Castillo, que cerrará el coloquio. Entonces la pregunta es, ¿desde dónde estamos viendo, no? O Angélica Freitas, esta brasileña que fue un éxito en Brasil, que habla, o tú misma que estás invitada, Mónica, que a mí me parece que son poetas que están hablando desde muchos lados, o Diego José, ¿no? Que es un poeta que acaba de entrar al Sistema Nacional de Creadores y que vive en Pachuca, que son autores interesantísimos y que no pasan por la agenda, o sea, que no necesariamente pasan por la agenda y que nos pueden abrir otras maneras de leer esta poesía
contemporánea de Iberoamérica, y que de justamente eso se trata el coloquio. El primer coloquio fue igual, no son los mismos, y en efecto yo estoy de acuerdo que en las ferias del libro vemos a las mismas autoras, a los mismos autores, y cuando se trata de cuestiones temáticas sobre la lectura de lo que significan las escrituras de las mujeres, son las mismas mujeres con los mismos temas, y entonces de pronto se vuelve profundamente endogámico, profundamente como buscar la verdad del universo en el ombligo, que uno puede encontrar la verdad del universo en el ombligo, pero pues necesitas también que el aire entre, ¿no? Que necesitas que el espacio tenga porosidad. Y yo creo que el mundo es más grande que 4 autores o 5 autoras, ¿no? O sea, yo creo que hay que entender que hay que leer, hay que reflexionar, hay que permitir que se escuchen muchas voces, ¿no? Que podamos entender que la poesía se escribe desde múltiples lindes y puntos, y sobre todo proteger, ahí sí yo hablaría de una protección a el espacio de la libertad. Me encanta Que el no más comentario. por el mercado. Claro, eso por un lado. Por el otro, me encantaría, por supuesto, que fuera presencial. En este contexto, ¿cómo te has arreglado, cómo tú con Hernán Bravo Varela, que son los dos curadores, para, para hacer este festival, ¿no? A Bueno, mí si primero me hay que dieran decir, para hacer un festival en la pandemia, yo diría no, 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 porque combinar los teléfonos, las cosas, es una cosa, y sin embargo, si fuera presencial sí lo haría. Es una cosa terrible que pasa con eso. bueno, fíjate, bueno, a mí no me da mucho miedo, y la verdad es que todo lo hacemos ahí sí, logísticamente desde el Claustro Sor Juana, desde Difusión Cultural, que hay un equipo increíble que permite que justamente suceda todo de manera digital. Hemos hecho muchísimos contenidos, hicimos un seminario de poesía y pandemia, estamos haciendo conversatorios, ¿no? Hay una serie de conversatorios de escritura creativa, donde está, por ejemplo, los de narrativa los lleva Daniel Rodríguez Barrón, y yo llevo todo lo de poesía, y donde han estado, por ejemplo, en poesía Bartolomé Ferrando, Valeria Mata y Yunuen Díaz presentando sus respectivos libros y hablando de poesía en diversas plataformas. Y la realidad es que el coloquio empezó bueno, empecé y Hernán empezamos a trabajar desde el año pasado, o sea, desde octubre, noviembre del año pasado, porque el coloquio iba a ser en mayo. Entonces, con lo de la pandemia se canceló, con la idea de que se hiciera de manera presencial en septiembre. Claro que después de que vimos que la pandemia pues iba para largo, pues evidentemente lo que decidimos fue hacerlo para no perder el año, porque a mí sí me parece importante que no se pierdan la secuencia de las actividades. Decidimos hacerlo en línea, y entonces decidimos hacerlo en noviembre, 10 y 11, porque el 12 de noviembre es el aniversario del natalicio de Sor Juana Inés. Son los 325 años del natalicio de Sor Juana. Entonces, a manera como de homenaje y de una especie de preludio a esta celebración del nacimiento de Sor Juana, es que se hace el segundo coloquio de poesía iberoamericana. Es complicado, sí, pero no imposible. Ya lo hicimos en el del seminario de pandemia, donde teníamos mesas con 4 invitados, ¿no? Pues estuvo Teddy López Mills, Armando González Torres, Encia Verducci, Jorge Ortega, en fin. Y las mesas funcionaron muy bien. Y también hay algo que me gusta, aunque no lo creas, Mónica, de este tipo de espacios digitales, que es que todo queda documentado. Nunca en la vida se ha documentado tanto este tipo de actividades. Muchas de las cosas se hacían de manera presencial, a veces se registraban con foto, a veces se registraban en audio, a veces se registraban en video, pero muchas veces no. Y yo creo que este año hay una documentación que será un archivo histórico en algún momento en unos años, en 10 años, de todo lo que se filmó y todo lo que se ha grabado y todas las lecturas, todo lo que se ha hecho durante el 2020. Entonces, en ese sentido, me parece que permitir que el coloquio sea digital, que quede todo guardado en el canal de El Claustro TV en YouTube, y que permita que la gente que no pudo entrar en los horarios que tenemos, que empiezan desde las 11 de la mañana hasta la tarde, que no puedes entrar en alguna de las actividades, vas a poder acceder a ellas, a estos videos, ¿no? Con todas las lecturas, con las mesas de discusión, en
el YouTube, en el espacio YouTube del Claustro TV, pero lo interesante del en vivo es que tú puedes, desde el Facebook Live, hacerle preguntas a cada uno de los paneles de poetas sobre las mesas de discusión que están teniendo. Eso me parece también importante. Y va a haber a los que estén dentro, les vamos a otorgar constancias de participación a los que estén en todas nuestras actividades. Eso será en un mes más o menos que les entreguemos su constancia, pero sí vamos a entregar constancias porque el coloquio tiene también una parte de creativa, o sea, de creación, pero también una parte académica. Perfecto. Bueno, entonces es el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre en el claustro de Sor Juana. ¿Y cómo la gente se hace para conectar entonces, Rocío? Facilísimo. Facebook Live, @culturaclaustro. Ajá. Así. O sea, entran al Facebook, @culturaclaustro, y a la hora empezamos, te cuento, empezamos a las 11 de la mañana el martes con la inauguración, a las 11:30, imperdible, lectura de Chus Pato, que es la invitada de honor del segundo coloquio, y de ahí de las 12 a las 2 de la tarde hay 2 mesas de discusión, las escrituras en expansión, los límites del lenguaje, la primera, y la segunda, diálogos y fricciones, las formas y plataformas de la poesía contemporánea. Luego hacemos un receso y volvemos a las 5 con una tercera mesa de discusión, que es las formas tradicionales reconfiguradas, que ya te comentaba, y luego hay 2 galas de poesía, una a las 6 y otra a las 7 de la noche, donde están todos los poetas desde sus distintos lugares. Por ejemplo, Angélica Freitas va a estar en esa primera gala, y está desde Brasil, ¿no? Y la lectura en español la va a hacer Paula Abramo. En fin, hay gente que está en España, en Estados Unidos. O sea, yo sí creo que esa es una de las riquezas de hacer este coloquio en digital, que muchas de las personas que nos hubiera gustado que vinieran, por ejemplo, presencialmente, a lo mejor no podríamos haberlas traído, pero ahora tenemos a estos autores como Cristian Gómez Olivares, que está en Estados Unidos y es chileno, que van a estar con nosotros acompañándonos en estas mesas y en estas primeras y segundas galas de poesía. Muy bien. Un abrazo enorme y ahí nos veremos. Muchísimas gracias.